Vamos a poner a grabar primero. Bien, ahí se ve. Perfecto. Bueno, el tema de hoy, comenzamos con lo que es equilibrio químico. Eh, bueno, llamamos un estado de equilibrio, que es un estado de inmovilidad, al menos aparente, que puede ser de un cuerpo que está sometido a distintas fuerzas, dos o más, que actúan en sentido opuesto, lo cual hace que estas se cancelen o anulen. Tenemos no solo equilibrio químico, sino también puede ser un proceso físico, como hemos visto ya con el profesor Zubire. Si tenemos un vaso de agua en un sistema cerrado, vamos a tener moléculas que van a alcanzar este, un nivel de energía suficiente para pasar al estado gaseoso. Eh, Cuando hay suficiente estado gaseosos, estas pueden chocar nuevamente con la superficie del líquido y van a quedar atrapadas y van a pasar nuevamente a la fase líquida. Y así vamos a tener un equilibrio donde la velocidad de evaporación va a ser igual a la velocidad con la que las moléculas pasan del estado gaseoso al estado líquido. Entonces así podemos obtener un equilibrio físico, también podría ser el equilibrio que hace un malabarista sobre una soga. Hay distintos tipos de equilibrio físico. Nosotros ahora lo que vamos a ver, lo que nos interesa es el equilibrio químico, que se produce en las reacciones químicas. Por ejemplo, hemos visto en química general 1 las reacciones irreversibles, donde tenemos reactivos, en este caso, en este ejemplo, tenemos el carbono, sea de oxígeno, van a producir dióxido de carbono. Entonces, esta reacción se va a realizar hasta que se consuman algunos de los reactivos. Eh, por otro lado, tenemos las reacciones irreversibles. En este ejemplo tenemos yodo gaseoso que reacciona con hidrógeno gaseoso y me va a formar hidruro de hidrógeno gaseoso hasta cierto punto. Eh, este hidruro de hidrógeno va a reaccionar y va a pasar también, va a pasar a ser como un reactivo de otra reacción y se va a desdoblar en hidrógeno y yodo. Esta es lo que llamamos reacción reversible, que la mayoría de las reacciones son de este tipo, reversible. Y esto, bueno, va a llegar hasta un momento que va a ser el estado de equilibrio donde se van a igualar, digamos, las velocidades de la reacción que va hacia la derecha y hacia la izquierda, y en ese momento van a permanecer constantes tanto las concentraciones de reactivos como de producto. Acá ya en una reacción más genérica tenemos que moléculas de A reaccionan con moléculas de B y me van a dar moléculas de C y más moléculas de D. Si nosotros analizamos esta como si fuera una reacción reversible, que se desplaza de izquierda a derecha, vamos a tener eh, la velocidad derecha, que va a ser igual a una constante, que es de velocidad, por las concentraciones de los reactivos. Si vemos en el gráfico que tenemos tiempo de reacción versus velocidad, al principio de la reacción vamos a tener una velocidad máxima que va a ir disminuyendo a medida que disminuye la concentración de reactivos que se van a ir consumiendo para formar productos. Va a llegar un momento en que esta velocidad ya no va a cambiar y esta velocidad le vamos a llamar que es en el tiempo de equilibrio.
La reacción inversa, que es cuando C y D reaccionan para dar B y A, esto que está en rojo, velocidad inversa, va a ser igual también a una constante diferente de la KD, la KI, perdón, que va a ser también proporcional a las concentraciones de los productos, en este caso C y D. Al principio de la reacción, estas concentraciones son cero, porque solamente tenemos reactivos A y B. A medida que va creciendo la concentración de C y D, también va aumentando la velocidad inversa. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue también a un tiempo de equilibrio donde la velocidad ya no va a aumentar ni disminuir, sino que se va a mantener constante. Y esta velocidad de la reacción inversa va a ser igual a la velocidad de la reacción que va hacia adelante o hacia la derecha. Em, no, no siempre se va a producir este equilibrio o las velocidades estén justo a la mitad de la velocidad máxima. Puede estar mucho más arriba, mucho más abajo, pero va a llegar un momento del equilibrio donde las velocidades, las dos, se van a mantener constantes y también van a ser constantes las concentraciones de cada una de las especies, tanto reactivos como productos. Entonces, hasta ahora podemos decir que el equilibrio químico se alcanza cuando las rapideces o velocidades, dependiendo del autor, de las reacciones en un sentido y en el otro se igualen. Y también van a ser, las concentraciones de los reactivos y productos van a permanecer constantes. Es decir, cuando sé que alcanzo el equilibrio, cuando estoy midiendo las concentraciones y veo que ya no cambia más en el tiempo, quiere decir que hemos alcanzado el equilibrio de esa reacción y a esa temperatura, que es fundamental, y a qué temperatura se produce el equilibrio. El equilibrio es un estado en el que no se observan cambios conforme transcurre el tiempo, como acabamos de explicar. El equilibrio químico es un ejemplo de equilibrio dinámico. ¿Y por qué dinámico? Porque aparentemente las reacciones ya no tienen lugar, ya no hay ni reacción que haga más productos o más reactivos, porque las concentraciones permanecen iguales, pero en realidad se siguen produciendo las reacciones. Hay moléculas de reactivos que siguen reaccionando para dar productos y hay moléculas de productos que reaccionan para dar reactivos. Por eso se llama un equilibrio dinámico, al igual que el que vimos en el equilibrio físico, donde las moléculas de agua se evaporaban y otras volvían al líquido. No son siempre las mismas las que están en estado líquido y no son siempre las mismas que están en estado gaseoso, sino que hay un cambio permanente de estas moléculas. Bien, el otro punto, cuando se llega al estado de equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos, bueno, permanecen constantes en el tiempo, siempre y cuando no cambie la temperatura o algún otro factor que ya vamos a ver más adelante. Y bueno, y lo que decíamos recién, que a nivel molecular existe una gran actividad porque las reacciones se siguen produciendo tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Pero no vemos un cambio neto de concentraciones. En este ejemplo, tenemos el tetróxido de nitrógeno gaseoso que va a pasar a ver, ahí está, a dióxido de nitrógeno, a formar dos moléculas de dióxido o 2 moles de dióxido de nitrógeno a partir de 1 mol de tetróxido de nitrógeno. Estos son dos gases. El tetróxido de nitrógeno es un gas incoloro y el dióxido de nitrógeno es un gas de color marrón oscuro. Si vemos acá en el gráfico, cuando partimos solamente de tetróxido de nitrógeno, como decía, un gas incoloro, y lo dejamos en un matraz cerrado, vamos a ver que la concentración de tetróxido de nitrógeno comienza a disminuir hasta que llega a un punto que se
mantiene constante. Por el contrario, al principio no tenemos moléculas de dióxido de nitrógeno y estas van a ir aumentando también hasta que llegan en un tiempo a permanecer constante, que va a ser el mismo tiempo donde empiezan a estar constantes en los reactivos. Entonces, este es el tiempo donde se alcanza el estado de equilibrio. Podemos también alcanzar el equilibrio a partir de solamente productos. Entonces, al principio tenemos solo concentración alta de dióxido de nitrógeno y la concentración de tetróxido de nitrógeno es cero. Al dejarlo también en un matraz cerrado, va a ir disminuyendo la concentración de dióxido de nitrógeno y aumentando la de tetróxido de nitrógeno, porque se produce la reacción inversa, más que nada. Va a ir de derecha a izquierda. ¿Hasta cuándo? Bueno, también hasta el equilibrio, que es cuando las concentraciones de ambas sustancias permanecen constantes. Y también podemos partir de una concentración de tetróxido de nitrógeno y otra de dióxido de nitrógeno, que puede ser cualquiera. En este caso tenemos más de tetróxido que, bueno, al dejarlos en el matraz, va a ir aumentando su concentración hasta que llega también a un punto en que su concentración permanece constante, que es donde se ha alcanzado el equilibrio. Al ir aumentando la concentración de tetróxido de nitrógeno, va a ir disminuyendo la de dióxido de nitrógeno. También hasta que en el mismo tiempo va a alcanzar el equilibrio junto con el tetróxido de nitrógeno. Si vemos esto visualmente en un matraz, en el primer ejemplo, que tenemos solo tetróxido de nitrógeno, vamos a tener primero el matraz incoloro, porque es solo la única especie que tenemos. Hasta que, bueno, cuando llegue al equilibrio, vamos a tener un color como acá en la figura, un color marrón claro. En el segundo caso, vamos a partir del dióxido de nitrógeno, que, bueno, como les dije, es un gas de café, color café oscuro, que se va a ir aclarando hasta alcanzar también un color similar al primero. Y en el tercer caso, bueno, va a ser una mezcla de los dos colores, pero finalmente va a alcanzar una tonalidad similar a los otros dos casos. Siguiendo con el mismo ejemplo, pero para un análisis más cuantitativo, si partimos de solamente tetróxido de nitrógeno, que es el reactivo en esta reacción, y solamente y sin concentración de dióxido de nitrógeno, vamos a ver que en el equilibrio esta concentración de tetróxido de nitrógeno baja y comienza a subir la de dióxido de nitrógeno. ¿Ya? Es prácticamente un 10% la cantidad de dióxido de nitrógeno con respecto a la de tetróxido. En otro caso, partimos con un poco menos de tetróxido de nitrógeno y algo de dióxido de nitrógeno, aproximadamente también un 10% del tetróxido. Dióxido de carbono, en este caso, disminuye un poco su concentración y el tetróxido aumenta muy poco, pero cambia también su concentración. En el tercer caso, tenemos menos concentración de dióxido de nitrógeno y un poco más de tetróxido. Bueno, también vemos que cambian estas concentraciones y también es prácticamente un 10% la concentración de dióxido de nitrógeno con respecto a la de tetróxido. En esta ocasión ya aumentamos las dos concentraciones
con respecto al caso anterior, tanto de dióxido como de tetróxido, y vemos que en este caso el dióxido de nitrógeno aumenta también y disminuye el de tetróxido de nitrógeno. Si nos una relación entre la concentración de dióxido con la de tetróxido, tenemos aproximadamente entre 0,08 y 0,1, casi un 10%, como les venía diciendo. Pero en el caso que partimos solamente del dióxido de nitrógeno, o sea, lo que es el producto, y sin concentración de dióxido de nitrógeno, vamos a ver que en el equilibrio va a disminuir, por supuesto, la concentración de dióxido de nitrógeno y va a aumentar la del reactivo, pero ya la relación no va a ser cercana al 10%, sino al 20%. Entonces lo que se buscó es ver alguna otra relación, en este caso la misma relación, pero con la concentración de dióxido de nitrógeno se elevó al cuadrado. Y así sí tenemos valores muy similares que en promedio me da 4,63 por 10 a la menos 3, y esta la vamos a llamar constante de equilibrio. Y esta constante de equilibrio es igual a las concentraciones de los productos elevados a un número, y ese número tiene que coincidir con el índice estequiométrico, en este caso 2, dividido la concentración de los reactivos. Como acá en la ecuación balanceada tengo un solo mol de tetróxido de nitrógeno, acá también tengo elevado a la 1. Y así obtenemos la constante de equilibrio. Es decir, que no importó con qué concentraciones trabajé en un principio, si tenía una mezcla o si partía solamente de reactivos, productos, siempre en el equilibrio voy a tener esta relación que va a ser constante. Y esta es la que vamos a llamar constante de equilibrio. Si lo vemos de forma genérica, podemos decir que moléculas moléculas, o sea, la cantidad de moles A de moléculas de A reaccionan con D moles de moléculas de B para dar C más D con sus respectivas moles. Si decimos que la reacción está en equilibrio y a una temperatura constante, podemos escribir entonces su constante de equilibrio, que va a ser igual entonces al producto de las concentraciones de los productos elevado a sus índices estequiométricos, dividido las concentraciones de los reactivos también elevados a sus índices. Esta es la expresión matemática de lo que se denomina ley de acción de las masas. Esta ley dice que en una reacción química reversible y en equilibrio químico, como habíamos aclarado acá antes, el cociente entre las concentraciones, o en realidad entre los productos de las concentraciones y de los productos de los reactivos elevados a sus respectivos índices estequiométricos, es una cantidad constante para cada temperatura. Y esta es la que vamos a llamar constante de equilibrio, que si bien tiene distintas expresiones, eh, como generalidad le podemos denominar constante de equilibrio. ¿Y qué me dice una constante de equilibrio? Bueno, si esta constante tiene un valor mucho de 1, quiere decir que el equilibrio se ha desplazado hacia la derecha, hacia la formación de productos. Porque si vemos acá en la ecuación, si K es mayor que 1, quiere decir que el numerador de esta división es mayor que el denominador. Es decir, que voy a tener muchos más productos C y D que reactivos A y B. Entonces, cuando K es mayor que 1 y parto solamente de reactivos, voy a tener una gran cantidad de productos y en el equilibrio
muy poco reactivo. Entonces voy a tener una reacción que sí va a progresar hacia la pregunta. Por el contrario, cuando tengo una K mucho menor que 1, por ejemplo, valor de 0,1 o menor, em, va, va a ser más factible hacia la izquierda, es decir, que el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, hacia la formación de reactivos. Si lo vemos en la expresión matemática, para que K sea menor que 1, los valores más grandes tienen que ser de A y B, y de C y D son menores. Entonces quiere decir que de productos va hacia los reactivos. Tengo mucho más reactivos que productos en el equilibrio. Bueno, y acá lo podemos ver en la gráfica. Es decir, que si nosotros partimos solamente de reactivos y tenemos una K que es menor que 1, vamos a ver que en nuestra reacción no vamos a tener prácticamente productos, vamos a tener muy pocos productos. Si es lo que nosotros estamos buscando, es una reacción para obtener esos productos, ya vamos a ver que nuestro rendimiento, al menos en estas condiciones, con esta constante de equilibrio. Pero bueno, si lo damos vuelta, si queremos ir de productos hacia reactivos, ahí sí vamos a tener una K mucho mayor que 1 y ahí nos va a indicar que vamos a tener mucho más reactivos que productos cuando alcancemos el equilibrio. Bueno, como los reactivos y productos se pueden expresar en distintas unidades y las especies que intervienen en estas reacciones no siempre están en la misma fase, se puede expresar la constante de equilibrio de distintas formas para una misma reacción. Tenemos, por ejemplo, los equilibrios homogéneos, que es cuando que se encuentran en la reacción, se encuentran todos en la misma fase. Volvemos nuevamente al ejemplo que estuvimos viendo recién. Y bueno, la constante de equilibrio, eh, cuando hablamos de concentraciones, por eso tenemos esta C, K sub C, es, como dijimos, la concentración de los productos elevados a su índice estequiométrico, en este caso 2, dividido la concentración de los reactivos. Bueno, en este caso dijimos un equilibrio homogéneo, tenemos tanto los reactivos como los productos son gases y comparten una misma fase. También podemos expresarlo no solo en concentraciones, sino también en presiones, ahora porque tenemos reactivos a través de la ecuación de los gases. Decimos que P por B igual a N por R por T. Si pasamos el volumen dividiendo del otro lado, nos va a quedar N sobre B, que son los números de moles por litro, que vendría a ser la concentración de los gases. Entonces podemos decir que la presión es directamente proporcional a la concentración de ese gas. Por eso también podemos escribir la constante de equilibrio en base a las presiones parciales, que va a ser igual a la presión parcial del dióxido de nitrógeno, que es el producto, elevado a su índice estequiométrico 2, igual que en el otro caso, dividido la presión parcial de los reactivos. En este caso tengo un solo reactivo y elevado a la 1 porque tengo un solo mol de reactivo. Unidades con las que voy a hacer este cálculo son moles cuando hablamos de concentraciones, o mol por litro, y las presiones tienen que estar en atmósfera para poder calcular las distintas constantes de equilibrio. Pero estas constantes siempre van a ser adimensionales, ¿sí? Para hacer el cálculo, entonces, utilizo moles en las concentraciones, pero la K no tiene unidades. Para la K de presión, utilizo
los valores de presión en atmósferas, pero la K sub P no va a tener unidades. Bueno, viéndolo de manera genérica, tenemos dos gases también en este caso, que va a pasar a formar el producto B, podemos obtener las distintas constantes de equilibrio. Tenemos K sub C, que va a ser igual a la concentración de B elevado a B moles, que intervienen según la reacción, dividido la concentración de A elevado a moles, también según está indicado en la reacción como está balanceado. Por otra parte, podemos obtener la constante de equilibrio en base a las presiones, que va a ser la presión de B, que es el producto, elevado a B moles, dividido a P, a la presión de A, elevado a moles. La mayoría de las veces, Kc no es igual a Kp, debido a que las concentraciones no son iguales a las presiones. Pero podemos llegar a ver qué relación tienen estas dos constantes. Como vimos recién, por medio de la constante de los gases, si nosotros pasamos dividiendo el volumen, podemos despejar P para reemplazarlo en esta ecuación. Lo hacemos con P sub A y con P sub B también. Entonces tenemos que la presión parcial de A es igual a los números de moles de A por R por T dividido B. Y eso lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Entonces Kp me va a quedar, reemplazamos el P por lo que acabamos de deducir acá a la izquierda. Y esto, sacar factor común, RT, en los dos casos, y me va a quedar N sub B sobre volumen de B en el numerador y en el denominador el del A. Y esto, bueno, va a quedar por R por T dividido B menos A, que es la diferencia de los moles de reactivos menos los de producto. Como dijimos, el número de moles de B dividido el volumen es igual a la concentración. Entonces reemplazamos este factor por B y el del denominador, que es el de A, por la concentración de A. Entonces, bueno, y multiplicado por R por T elevado al delta N, que es la variación de moles de reactivos, menos los productos. De productos menos los reactivos. Volviendo a la ecuación, decimos que Kp va a ser igual, y esto lo reemplazamos, que es lo mismo que decir Kc. ¿Sí? La división de la concentración de B dividido la concentración de A, que son los reactivos. Entonces reemplazamos esta división por Kc por R por T elevado a la delta N. Entonces así podemos ver qué relación tiene una constante de concentración con la de producto. Bueno, podemos también reemplazarlo al R por su valor, y esto va a ser válido para una cierta temperatura. Vamos a tener situaciones donde el número de moles activos y de los productos van a ser iguales. Entonces el delta N va a ser igual a 0. Y cualquier valor elevado a 0 es igual a 1. Entonces de este lado de la igualdad me va a quedar Kc por 1, que va a ser igual a Kc. Entonces, cuando el delta N de moles sea igual a 0, vamos a tener que Kp va a ser igual a Kc. Va a ser en la única ocasión en que las dos constantes van a tener el mismo valor.
Y recuerden que no tienen unidades, así que no tienen que hacer ninguna transformación. Bueno, otro ejemplo de equilibrio homogéneo es la ionización del ácido acético. El ácido acético en medio acuoso se va a disolver en agua y va a formar iones de acetato y el ion hidrógeno. Si nosotros queremos hacer la constante de equilibrio, entonces vamos a colocar las concentraciones de productos en el numerador, acetato y hidrógeno, y en el denominador las concentraciones de reactivos, que va a ser el ácido acético y el agua. Y lo vamos a llamar constante prima en concentración porque no es la definitiva y ahora vamos a explicar por qué. ¿Qué pasa con la concentración del agua? La molaridad del agua que nosotros calculamos son en un litro, ¿sí? Son 1000 gramos de agua en un litro con el peso molecular, me va a dar que la concentración de agua es de 55,5 molar, una concentración extremadamente grande. Si vemos que generalmente estas reacciones de ácido acético se utilizan reacciones 1 molar o menor y no se disocia completamente, vamos a ver que normalmente va a reaccionar 0,1 mol o menos de tanto el ácido acético como de agua. Entonces, si yo disminuyo estos 55,5 moles que son iniciales y le resto 0,1 mol, en el equilibrio voy a tener 55,4 molar. Es decir, que su concentración prácticamente no va a variar. Como esta concentración de agua permanece prácticamente constante, lo voy a sacar de esta igualdad y lo voy a pasar multiplicando a la K'. Entonces así sí voy a obtener la K de equilibrio y me van a quedar las concentraciones de producto dividido la de reactivo en la que no voy a colocar el agua. El agua ha pasado, como indica acá, multiplicando a la K' para darnos la constante de equilibrio final. Y esta es la constante que es la que tenemos que tener en cuenta, es así, sin el agua. Entonces, las concentraciones de líquidos puros, como el agua o cualquier otro líquido que esté interviniendo en una reacción, se van a considerar siempre constantes y nunca van a ser incluidas en la expresión de equilibrio. Sí, en la K', para hacer eh, para comenzar a hacer la K, pero cuando tengamos algún líquido que sea el agua o algún otro líquido puro, lo vamos a pasar multiplicando a esa K' y así vamos a obtener la K de equilibrio definitivo. Bueno, vimos equilibrios homogéneos y también vamos a ver equilibrios heterogéneos. Es decir, que presentan más de una fase. Ya en la clase pasada, vieron con el profesor Zubire, esta reacción donde el carbonato de calcio, que es sólido, se descompone a altas temperaturas en óxido de calcio, también sólido, y en un gas que es el dióxido de carbono. Esta reacción en un sistema abierto, irreversible, ya que el dióxido de carbono se va a escapar del sistema, pero si lo hacemos en un sistema cerrado, este dióxido de carbono puede volver a reaccionar con el óxido de calcio y me va a dar nuevamente el carbonato de calcio. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se alcance el equilibrio. Entonces también vamos a hacer una K de equilibrio prima, donde vamos a tener las concentraciones de productos en el numerador, óxido de calcio y dióxido de carbono,
dividido las concentraciones de reactivos del carbonato de calcio. Todos tienen un índice estequiométrico de 1, así que no tenemos que poner ninguna potencia. Al igual que el agua, nosotros lo que vamos a hacer es eliminar los que son constantes. Y la concentración de los sólidos es una propiedad, es decir, que siempre se mantiene constante, porque la concentración de, como vimos recién, la molaridad son los gramos dividido, bueno, el peso molecular por el volumen o el peso del componente. En este caso, por ejemplo, carbonato de calcio va a tener siempre la misma cantidad de gramos en 1 kilo. ¿Sí? Siempre vamos a tener 1000 gramos de carbonato de calcio, si estamos hablando de una sustancia pura, dentro de 1 kilo de carbonato de calcio. Es decir, que esa concentración siempre va a ser constante, no depende de la cantidad de materia. Entonces, como son constantes, los sólidos, tanto el carbonato de calcio como el óxido de calcio, los voy a pasar, el carbonato de calcio que está multiplicando, dividiendo, lo voy a pasar a la K', y el óxido de calcio, que está en el numerador, multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces así, sí voy a obtener la K de equilibrio final, que va a ser igual solamente a la concentración de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces la K final solo depende de la concentración de dióxido de carbono y no depende de las concentraciones de este otro reactivo, el carbonato de calcio, y del otro producto de óxido de calcio. Como la Kc es igual a la concentración de carbonato, de dióxido de carbono, perdón, la Kp va a ser igual solamente a la presión parcial de dióxido de carbono. Si nosotros esto lo vemos con un ejemplo, donde tenemos en un caso mayor cantidad de óxido de calcio y en otro mayor cantidad de carbonato de calcio, en un sistema cerrado, vamos a ver que las presiones en los dos casos van a ser iguales. Esto porque en el equilibrio, por más que parta con mayor cantidad de carbonato o de óxido, la presión final en el equilibrio va a ser siempre la misma. O sea que en el equilibrio solamente vamos a depender de la presión de dióxido de carbono. Entonces, al igual que recién con el agua y los líquidos puros, las concentraciones de los sólidos puros también se van a considerar constantes y por convención no se incluye en la expresión de la constante de equilibrio final. Sí lo vamos a utilizar para hacer la primera relación con la K', pero en la constante final, tanto de concentración o de presión, no las vamos a tener en cuenta. Es decir, que solamente la K va a ser igual a la concentración de los, en este caso, el producto que no es sólido. Y en la depresión a la presión del producto, o si también hubiera otro reactivo, de los que no son sólidos. Entonces, para que quede claro, vamos a ver unas reglas para escribir K. Como dijimos, las concentraciones se deben expresar en moles y las presiones en atmósferas. No basta con... yo tengo las concentraciones o tengo los pesos de los reactivos, los tengo que transformar en moles. Y si los tengo en otras unidades de presión, los tengo que pasar a atmósfera para que estemos hablando todos de la misma K. Porque si bien vamos a tener un equilibrio, si yo coloco otras unidades, el valor de K va a variar. Entonces es importante que tengan en cuenta
que las concentraciones se tienen que colocar en la expresión de equilibrio en moles y las presiones en atmósfera. Bueno, dijimos que la Kp y la Kc se pueden relacionar con esta fórmula, que es Kp igual a Kc por RT, entonces esto es válido para una temperatura, elevado al delta N, que era la diferencia de moles entre reactivos y productos. Cuando los moles son iguales, la sumatoria de moles de reactivos son iguales a la sumatoria de moles de productos, entonces esto se me va a hacer 1 y el Kp va a ser igual a la Kc. Hay que tener en cuenta que las concentraciones entonces de líquidos y sólidos puros no aparecen en la expresión de la constante de equilibrio final. Recordar que la Kp y la Kc no tienen unidades, es decir, son adimensionales, y es muy importante que el valor de K se debe acompañar de la ecuación y de la temperatura, porque ya vamos a ver más adelante que la constante de equilibrio va a cambiar y tenemos que saber cómo está escrita la reacción, a qué llamamos reactivos y a quiénes productos, porque podemos escribir la ecuación de forma inversa. Entonces también es importante acompañar la K tanto con la ecuación balanceada, porque también se puede balancear de distintas formas, y por la temperatura, siempre indicar la temperatura a la cual se obtuvo ese equilibrio. Bueno, hemos dicho que entonces que la constante de equilibrio va a ser constante a una temperatura dada y no depende de las concentraciones en el equilibrio, como vimos en el ejemplo del tetróxido de nitrógeno, donde tendríamos una tabla con distintas concentraciones iniciales y, no, y finales también. Sin embargo, siempre fue igual, independientemente de las concentraciones que se alcanzaron en el equilibrio. Esto lo podemos analizar de dos maneras. La primera que vamos a ver hoy es por medio de la cinética química. En este ejemplo tenemos como reactivos A más 2 moles de B van a formar un mol de el producto A de 2. Y esto va a tener dos velocidades. La velocidad o rapidez, la F de forward hacia la derecha, va a ser igual a una constante de esa velocidad multiplicada por las concentraciones de los reactivos. Y por el contrario, la reacción inversa o reversa va a ser igual a otra constante por la concentración de lo que sería en este caso el reactivo, que es en realidad el producto de la reacción que tenemos arriba. Si bien AB es el producto, si yo solamente tengo en cuenta la reacción hacia la izquierda, AB sería el reactivo, por eso va multiplicando acá a la K. Decíamos que el equilibrio se alcanza cuando las velocidades de ambas reacciones son iguales. Entonces podemos igualar estos términos. Cuando la rapidez o la velocidad hacia la derecha o hacia la izquierda son iguales, entonces va a ser igual la K por AB al cuadrado igual a la K reverse por la concentración de AB. Si nosotros agrupamos distintas constantes, pasamos esta dividiendo, y queda K forward sobre reverse, dividido la concentración de producto, dividido la concentración de reactivo elevado con su índice estequiométrico. Esto, como ya sabemos, es igual a Kc. Entonces, acá podemos ver que la constante de equilibrio va a ser igual
a la división de otras dos constantes, que son las de velocidad. Por eso no interesa cuáles son las concentraciones que voy a obtener en el equilibrio. K siempre va a ser constante porque es la división de dos constantes. Y estas constantes de velocidad, que vamos a ver en equilibrio químico, en cinética, perdón, van a depender de la temperatura. Por eso también decimos que la constante de equilibrio va a ser una constante, porque se divide en dos constantes, y por qué su valor cambia con la temperatura, porque bueno, estas constantes también van a cambiar con la temperatura. Al cambiar estas constantes con la temperatura, su cociente también va a cambiar con la temperatura. Bueno, habíamos dicho que teniendo una K grande significa que vamos a obtener más productos que reactivos. Cuando la K es menor que 1, vamos a tener más reactivos que productos. Esto, bueno, nos sirve para predecir la dirección de una reacción, hacia qué lado va a ir una reacción. En este ejemplo, donde tenemos hidrógeno con yodo que nos forman el yoduro de hidrógeno, si por ejemplo partimos de 0,243 moles de hidrógeno y 156 moles de hidrógeno, de yodo, perdón, y también de 1,98 moles de yoduro de hidrógeno, y los hacemos reaccionar dentro de un matraz de un volumen de 1 litro, estas serían las concentraciones molares. Bueno, y sabemos que la constante de equilibrio en concentraciones es de 54,3 a 430 grados. De esta forma podemos ver si esta concentración se encuentra en equilibrio. Para eso vamos a la expresión de la constante de equilibrio, que es la concentración, en este caso dice 0 porque es la concentración inicial de yoduro de hidrógeno al cuadrado, ¿sí? Reemplazamos 1,98 al cuadrado, y la concentración que dijimos que tiene inicial este producto, dividido las concentraciones iniciales de hidrógeno y yodo, y esto no lo elevamos a nada porque tenemos el índice estequiométrico de cada uno es 1. Si nosotros hacemos este cálculo, nos da un valor de 111. Como no es igual al valor de la K, quiere decir que este sistema no se encuentra en equilibrio. Encuentra en equilibrio, esto no sería el cálculo de la constante de equilibrio, sino que esto es igual a QC. ¿Y qué es QC? Es el coeficiente de reacción, que se calcula igual que la constante de equilibrio, pero con concentraciones que no están en equilibrio. Entonces, si no están en equilibrio, esto va a reaccionar hacia alguno de los dos lados, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, surgen dos preguntas. ¿Qué reacción va a predominar? Si eso se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces, ¿cuál es la sustancia que se va a consumir y cuáles van a aumentar su concentración? Para eso relacionamos la KC con la QC. Como la Q es mayor que la K, quiere decir, para que alcance el equilibrio, este numerador debería disminuir para que disminuya el resultado, o aumentar el denominador, perdón. Entonces, si tiene que disminuir el numerador, que en este caso es la concentración de producto,
la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, esta concentración va a ir disminuyendo hasta que alcance el equilibrio. Y van a ir aumentando las concentraciones de reactivos. Van a ir aumentando las concentraciones que tengo en el denominador. De esta forma, se va a ir produciendo la reacción inversa, o sea, hacia la izquierda, de degradación del hidruro de hidrógeno para formar más hidrógenos y más yodo hasta que se alcance el mismo valor de Kc. Lo podemos ver gráficamente. En este caso, este es el ejemplo que estamos viendo. Cuando Qc es mayor que el Kc, la reacción va a ir de los productos hacia los reactivos. Se van a consumir productos y se van a formar más reactivos. Por el contrario, cuando la QC es menor que la KC, los reactivos van a ir pasando a productos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la QC iguale a KC. En este caso igual va a disminuir la Q o el coeficiente de reacción hasta que se iguale KC. Y en el caso que tenga la Q igual a K, quiere decir que estoy en el equilibrio, entonces no va a haber ningún cambio de concentración, mientras tanto no cambie la temperatura. Siempre esto, de lo que venimos hablando hasta ahora, es temperatura constante. Otra, bueno, ahí de esa manera podemos ver cualitativamente hacia qué lado de la reacción se va a mover el equilibrio. Si hacia la derecha, hacia la formación de productos, o hacia la izquierda, hacia la formación de reactivos. Pero también podemos hacer el cálculo para ver cuantitativamente cuánto es lo que se va a formar o degradar de los distintos sustancias intervinientes. En este ejemplo, partimos de 0,5 moles en un volumen de 1 litro, así que la concentración es 0,5 molar de hidrógeno y de yodo, y no tenemos yoduro de hidrógeno al comienzo de la reacción. Bueno, como dijimos, la Kc es de 54,3 a 430 grados, y tenemos que hacer el siguiente análisis. Las concentraciones iniciales, entonces dijimos 0,5 molar de hidrógeno, 0,5 molar de yodo y 0 de hidruro de hidrógeno que no tengo en el comienzo. Después tenemos que ver cuánto va a cambiar, o sea, cuánto va a disminuir, que esto va a ser nuestra incógnita, cuánto va a disminuir la concentración de hidrógeno, que va a ser la misma de lo que va a disminuir de yodo, porque reaccionan mol a mol. O sea, si disminuye 1 mol de hidrógeno, también va a disminuir 1 de yodo. Y los de hidrógeno van a aumentar el doble, porque por cada mol de hidrógeno se van a formar 2 moles de hidruro de hidrógeno. Entonces, por eso coloco 2X. Todo lo que va a cambiar. Eh, entonces, después en el equilibrio hacemos la suma, que va a ser lo de hidrógeno, va a ser 0,5, que es lo inicial, menos X, que es lo que se va a consumir. En el yodo pasa lo mismo, y en el producto, que es el hidruro de hidrógeno, voy a obtener el doble de X. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la expresión de la constante de equilibrio. Sabemos que la constante es 54,3 y reemplazamos los distintos valores. En el caso del hidruro de hidrógeno, que está en el numerador, va a ser 2x en el equilibrio elevado al cuadrado, y las concentraciones de hidrógeno y yodo, que es 0,5 menos x, como habíamos visto acá. Si nosotros despejamos x, nos da un cierto valor, y este valor lo vamos a reemplazar acá por x para ver cuál es la concentración de equilibrio de cada una de las especies.
Entonces, hidrógeno es 0,5 menos, como decíamos acá, menos X, que es 0,393, nos da una concentración en el equilibrio de 0,107. La de yodo es igual, 0,107, y la de hidruro de hidrógeno, habíamos dicho que era 2X, entonces 2 por 0,393 me da 0,786. Si nosotros tomamos estos valores y los reemplazamos dentro de la expresión de la constante de equilibrio, tiene que dar igual a la K de equilibrio que teníamos al principio informada. Como verán, en este caso, recordando lo que hablamos anteriormente, la Kc es mucho mayor que 1, entonces el equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha. Y como vemos acá, vamos a tener mucho más productos que reactivos, prácticamente 7 veces más. Y bueno, también podemos decir que si partimos de reactivo, que es 1 molar, si sumamos los dos, vamos a tener 0,7 molar al final de la reacción, es decir, que voy a tener un rendimiento del 78%. ¿Sí? Nunca es del 100 sin es reversible. Eso va a depender mucho entonces de la constante. Fíjense que una constante de 54, en este caso, nos va a dar un rendimiento del 78%. Bueno, y después tenemos que ver cuáles son los factores que van a afectar este equilibrio. Pero esto lo vamos a dejar ya para mañana. Así entramos en este tema directamente mañana y no lo confundimos. No sé si alguno tiene alguna consulta. El profesor, si quiere colaborar con algo. No, hoy has dado un enfoque compacto. Hay una cosa que siempre remarcamos acá y que es importantísimo para nosotros que lo entienda, que lo dijo el profesor bien al principio. El equilibrio en química es dinámico, ¿sí? No hay una cantidad de reactivo que se quede como reactivo y una cantidad de producto que se quede como reactivo. En química, en los equilibrios, constantemente los reactivos están pasando a productos y los productos se están descomponiendo y volviendo a convertir los reactivos, ¿sí? Entonces, así como esto lo vimos también muchas veces para el equilibrio físico, que lo presentó el profesor al principio, por ejemplo, cuando teníamos un equilibrio de evaporación, una molécula de la fase líquida pasaba a la fase gaseosa, andaba por ahí dando vuelta un rato y después volvía a agruparse con otras para volver a formar la fase líquida.